Estamos en el horario del curso de legislación turística y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso mencionado. Entonces, vamos a dar inicio y para esta guía vamos a tocar el tema de lo que son las normas jurídicas y su clasificación. Existen 4 tipos de normas jurídicas, aunque esta es una clasificación que se ajusta bastante a las necesidades de este curso y existen otras clasificaciones. Entonces vamos a empezar hablando de qué es una jerarquía, qué es una norma, ¿verdad? Vamos a ver estos términos por separado para poder comprender entonces la estructura y la clasificación de las normas jurídicas en Guatemala. Primero, pues aquí vemos el concepto desde el punto de vista etimológico y dice la palabra jerarquía te viene de las voces griegas jeros. Jeros significa sagrado y yarquía significa permanencia o autoridad. Entonces, si unificamos estos dos términos, entonces jerarquía significaría eminencia de lo sagrado o de lo más importante. Pero para comprenderlo de mejor manera, llevémoslo a una interpretación coloquial. Una jerarquía, si queremos hablar, por ejemplo, de un grupo de personas, ¿quién es, cómo está la jerarquía? Decimos muchas veces, ¿verdad? Es decir, ¿quién es el superior? ¿Quién es el que está al frente? ¿Quién es el que tiene la última palabra o quién es la autoridad máxima? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos o utilizamos el término de jerarquía. Y pasa lo mismo con las leyes, ¿verdad? Las leyes tienen, sabemos que hay diversos tipos de leyes. Hay leyes, por ejemplo, que van a regular el tema del comercio, el tema de la agricultura, el tema de educación, o sea, para diferentes ámbitos o campos en los cuales nos desenvolvamos, van a haber leyes. Y estas leyes, pues, van a tener un orden en cuanto al nivel de aplicación, van a tener o al nivel de autoridad. Entonces, esto pues pasa no solo en el ámbito de personas o por ejemplo en una empresa para poder determinar quién es el jefe y quiénes son los subordinados, sino que también aplica en este sentido, ¿verdad? En el tema de las leyes, de quiénes serán las máximas autoridades. Entonces, el término nos da a entender que cuando se habla de jerarquía, se está hablando de línea de autoridad, desde el más alto hasta el más bajo. A eso se refiere. Ahora bien, dice, en el caso de las normas jurídicas, la jerarquía de estas se determina en base a la importancia que cada una de ellas tiene en relación a las demás. Esta clasificación está sujeta de acuerdo a la creación, contenido, desarrollo y aplicación de las normas. Entonces, si nos vamos a la investigación, usted busca en el diccionario qué es una norma, el concepto pues, le va a decir lo siguiente. Vamos a ver, permítame. El concepto le va a decir norma. Dice, vamos a ver. Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. En otras palabras, dice que es una regla jurídica. Dice, se conoce como norma a la regla, perdón, o un conjunto de estas, una ley, una pauta, un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. En relación a su significado, se establece que el término norma proviene del latín que significa escuadra, lo cual es un instrumento con un ángulo recto en forma de escuadra. Bueno, esta es la parte etimológica, pero vea, una regla o una norma es algo, es un parámetro, es una pauta, es un principio, es un estatuto que indica una forma correcta de acción y que no puede ser modificado. Entonces, las normas están establecidas o están creadas o tienen una clasificación de acuerdo a, primero dice la creación, al contenido, al desarrollo
y a la aplicación. Entonces, en base a estos 4 aspectos, se va a establecer la jerarquía, es decir, los niveles desde la más alta hasta la más baja y la manera de aplicación. Como todo aspecto, si estamos hablando del tema legal, pues las leyes van a tener un ente u organismo o persona encargada de la aplicación de leyes. Por ejemplo, en Guatemala sabemos que está el organismo judicial y el organismo judicial está integrado por jueces y magistrados. Si usted, bueno, que la Constitución también se las compartí en PDF, ustedes pueden ver ahí que les compartí la Constitución. Eh, y si ustedes se van al artículo, ahorita les voy a indicar, vamos a ver, al artículo número 140. Del 140 empieza lo que es la parte orgánica, pero en la parte orgánica encontramos a los 3 poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Al Legislativo lo encontramos a partir del artículo 57, todo lo que es el Legislativo, es decir, los señores diputados, hasta el artículo 173. El Ejecutivo, que sería el presidente, vicepresidente y junta de ministros, lo encontramos en el artículo 182 a el artículo 202. Y el judicial, que son los jueces y magistrados, lo encontramos en el artículo 203. Entonces, las leyes tienen, dependiendo el delito, dependiendo el ámbito o el área, las leyes tienen un ente encargado de su aplicación y en este caso pues sería el organismo judicial a través de los diferentes organismos judiciales, a través de las diferentes oficinas jurídicas, ¿verdad? ¿Cuál será la forma de aplicación de las leyes? Obviamente todo va a depender del delito cometido. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? De que van a tener un nivel desde la más alta hasta la más baja, pero también dependiendo los grados de los delitos cometidos, ¿verdad? Ustedes, porque no puede ser lo mismo. Por ejemplo, una persona que haya hurtado. El robo y el hurto son 2 temas totalmente distintos. Por ejemplo, imagine que de repente usted estaba en un salón y de repente se percató que había sobre algún escritorio un estuche. Bueno, usted dijo, no, este no es de nadie, nadie lo reclamó, me lo quedo. Usted hurtó, no está robando, hurtó, porque sin necesidad de violencia tomó algún objeto que no era de su pertenencia. Entonces, el hurto responde a la acción de tomar algo que no es mío sin la intervención de violencia. Eso es hurtar. Ahora, en el robo sí definitivamente vamos a ver que interviene un acto de violencia, ¿verdad? Y que pues es lo más común en nuestro país, ¿verdad? Sabemos que hay algunas zonas o lugares que son bastante peligrosos, ¿verdad? Son lugares catalogados como áreas de impacto o de peligro y pues uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Al desplazarse sobre ciertos lugares. Ahora bien, imagine una persona que hurtó, es decir, que tomó algo, pensó que no era de nadie y se lo llevó. Y resulta que le sorprendieron, pues que él tenía el objeto. Entonces, esta persona hurtó, pero resulta comparado a otra persona que también tomó algo que no era suyo, pero lo hizo a través de la violencia, o sea, que robó. Entonces, y a ambos se les detuvo, a ambos se les va a procesar. La forma de proceso es que el primero no dañó ni perjudicó a nadie, es decir, tomó algo, sí, hizo un acto indebido, sí, pero no ocasionó daños secundarios a ninguna persona, ni bienes, ni nada. En este caso lo van a procesar por el delito cometido, pero su sanción quizá no va a ser tan fuerte por lo que él hizo comparado a la segunda persona que al momento de robar resulta que llevaba un arma de fuego y le quitó la vida a otra persona. Esto es algo muy común en el tema de violencia. Entonces, esta persona va a ser procesada legalmente, al igual que la primera. A diferencia es que la forma de proceso que se le va a llevar a este, pues va a ser bastante diferente, porque obviamente, pues el delito que cometió es un delito mayor. Entonces, por esa razón es que las normas jurídicas tienen una jerarquía
y es dependiendo los daños y perjuicios, dependiendo del ámbito o el área en la cual se haya cometido el delito, pues así será su aplicación. Por ejemplo, si hablamos del tema bancario, ¿verdad? Imagínense una persona que haya robado en un banco, un ejemplo. Y obviamente le aprendieron, obviamente el proceso que esta va a tener, pues va a ser un proceso bastante fuerte. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Que las normas, que son reglas, que son leyes, que son parámetros, que son estatutos, van a tener una forma de aplicación, pero estas se clasifican según su creación, su contenido, el desarrollo y su aplicación. Hay un personaje que se llama Hans Kelsen. Él creó la pirámide kelseniana. Esta pirámide establece un orden de las normas jurídicas desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Y em, este personaje dice, el tratadista alemán Hans Kelsen formuló la idea de que el sistema jurídico no es un conjunto de normas coordinadas a un mismo nivel, sino que está planteado a través de una estructura jerárquica piramidal. Esta pirámide kelseniana se presenta de la siguiente manera. Entonces, vea, este personaje dijo, bueno, no es posible que todas las normas estén al mismo nivel, punto número uno, porque los delitos o los daños o los perjuicios son diversos, entonces no se pueden generalizar. Y entonces las clasificó desde la más alta a la más baja. Y están las normas jurídicas constitucionales, las normas jurídicas ordinarias y las normas jurídicas reglamentarias. Y por último tenemos a las normas jurídicas individualizadas, que esta es la clasificación de las normas jurídicas. Vuelvo y repito, esta es una clasificación que se acopla mucho al tema de turismo, ¿verdad? Pero existen otras clasificaciones en ramas del derecho. Por ejemplo, voy a ver aquí. No les voy a compartir el material, ¿verdad? Pero solo para que ustedes comprendan que nosotros lo estamos acoplando bastante al tema de turismo y que hay diferentes posturas respecto a lo que son las normas jurídicas, ¿verdad? Cada, por decirlo así, cada área, pues va a tener o cada personaje va a tener un enfoque en el tema del derecho. Aquí, por ejemplo, dice en el tema de derecho, dice clasificación del derecho interno y del derecho externo, referente al tema de las normas jurídicas. Entonces lo clasifican en derecho interno y derecho externo. Entre el interno está el factor público, privado y el social. Y dentro de este están el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho financiero, el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil. Y dentro del ámbito social está el derecho de familia, el derecho laboral, el derecho ecológico o ambiental, desde el derecho interno, siempre de las normas jurídicas. Y en el otro ramo está el derecho externo, y aquí entraría la parte pública y privada, y dice dentro de lo público está derecho internacional público y en el privado derecho internacional privado. Entonces, esta es otra clasificación de las normas jurídicas. Sin embargo, como les dije, ¿verdad? Nosotros no vamos a verlo desde la parte derecho, ¿verdad? Porque tendríamos que hacer un análisis de muchos aspectos y realmente pues no nos vamos a detener a ese punto, ¿verdad? El objetivo aquí es que entendamos que hay diversas leyes y que las leyes tienen, dependiendo el nivel y el área, el contenido, el ámbito de desarrollo, pues van a tener una forma de aplicación, ¿verdad? Y esto pues está sujeto a diversos criterios y en este caso pues estamos analizando lo que dijo este personaje respecto a la clasificación de las normas jurídicas. Bueno, vamos a irnos a la primera. Las constitucionales. Son aquellos preceptos legales que se encuentran contenidos en la Constitución Política de la República y cuya creación corresponde
a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿se dan cuenta? O sea, todo lo que está establecido dentro de la Constitución, todo lo que establezca, todo lo que delimite la Constitución, será parte de las normas jurídicas constitucionales. Y estas pues no pueden ser eh, rechazadas, no pueden ser ignoradas, tampoco pueden ser contrariadas por ninguna otra ley u organismo que pues esté también en el tema legal o en el tema del derecho. No se puede. Ahora dice, esta ley representa el nivel más alto del sistema jurídico, a cuyo alrededor giran las demás leyes de la República. Sin la existencia de esta ley superior, los habitantes de un estado no podrían llevar una vida en comunidad, sino que habría desorden y anarquía. Entonces, ¿por qué razón? ¿Qué dice la Constitución? Les voy a leer algunos puntos de la Constitución en algunos artículos. En el 1 ya sabemos que nos habla de lo que es la protección a la persona. El 2 el derecho de lo que es los deberes del Estado, perdón. El 3 el derecho a la vida. 4 libertad de igualdad. 5 libertad de acción. 6 derecho legal. Y así voy a ir salteando. Por ejemplo, en el 12 dice derecho de defensa. En el 15 dice dice irretroactividad de la ley. 16 declaración contra sí y parientes. Por ejemplo, en el artículo 30 dice publicidad de los actos administrativos. 32 objeto de citaciones. Por ejemplo, en el artículo 47 dice derechos sociales y dice protección a la familia. 48 dice unión de hecho. El 49 matrimonio. Y así, por ejemplo, en el 70 dice ley específica. 71 es derecho a la educación. 74 educación obligatoria. 75 alfabetización. En el artículo número 91 dice asignación de presupuesto para el deporte. El 92 autonomía del deporte. 95 la salud y el bien público. Y así yo les puedo ir citando, podemos ir leyendo algunos artículos, títulos, mejor dicho, de algunos artículos de la Constitución Política de la República, que es la ley superior. Entonces, si está el punto, está contenido dentro de la Constitución, definitivamente es algo que se tiene que cumplir. Por eso es que dice que las normas jurídicas constitucionales permiten que en un Estado se dé una vida en comunidad, es decir, evitar el desorden y evitar la anarquía. Si nos vamos al concepto para que usted pueda comprender mejor, cuando habla de anarquía, se refiere a lo siguiente. La anarquía es la ausencia total de estructura gubernamental en un Estado, perdón. Es decir, que la anarquía da como resultado el que se crea que no existe ningún tipo de autoridad. Y obviamente sabemos que no es así, ¿verdad? Ustedes, o sea, sí o sí, pues van a haber autoridades, sí o sí. Sabemos que nuestro país está constituido por tres poderes del Estado, que son los que rigen y los que velan por el ordenamiento social. Aparte que hay autoridades del Estado, hay instituciones que están encargadas por velar por ese orden social. Si no existieran leyes, habría un desorden, porque entonces cada quien haría lo que le plazca, no habría un respeto, se violaría. Si hoy en día, habiendo leyes, existiendo tantos parámetros y estatutos, se violan los derechos humanos, o sea, se transgrede a la persona, se olvida de que es alguien pues que merece y debe ser digno de respeto, y no solo pues también a la persona, ¿verdad? Sino se cometen muchos actos. Por ejemplo, lamentablemente pues vivimos en un país en donde el tema de corrupción es un tema bastante común, ¿verdad? Desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Lamentablemente pues muchas autoridades muchas personas que han asumido el papel superior o han sido la autoridad máxima en nuestro país, pues han cometido estafas, robos al Estado, a la nación.
Y esto es algo, pues, que no es que nos acostumbremos, ¿verdad? Ustedes, porque no se trata de eso, sino que es algo bastante común en nuestro país. En tema de violencia, aún existiendo leyes, sabemos que hay bastante violencia en Guatemala. Por ejemplo, en el tema de educación, también vemos que hay bastante falta al tema de la educación pública, ¿verdad? Entonces, imagine, si existiendo las leyes tenemos estas problemáticas sociales, ¿cuánto y más si no existieran leyes? O sea, realmente creo que es un tema bastante amplio, es un tema donde debemos discutir. El problema es que también lo siguiente, Guatemala es un país que tiene bastantes leyes, pero el ciudadano guatemalteco no se interesa por estos temas y esto ya no es problema ni responsabilidad del Estado, ¿verdad? O sea, ya es cuestión de que las personas tomen conciencia social, ¿verdad? De la importancia que tiene la participación de una vida en sociedad, o sea, que nos involucremos en las distintas áreas, distintas problemáticas que se puedan dar en el desarrollo de nuestro país. Y de hecho, como les digo, pues no todos se interesan pues en estos temas, ¿verdad? Ustedes, o sea, no todas las personas lo ven como un tema, quizá no prioritario, pero sí importante. Entonces, creo que es más cuestión de participación social, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, sí, pues Guatemala tiene muchas leyes, hay organismos del Estado, hay instituciones que velan o que tienen que promover el respeto, la sociabilidad, que haya participación por parte de los ciudadanos, pero también el ciudadano es el que no se involucra en una vida activa desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, ¿verdad? Y muchas veces es por tema de ignorancia, por tema de dejadez, que vemos que hay mucho abuso de autoridad. Entonces creo que se tiene que fomentar la participación social, y también pues que nosotros nos interesemos por conocer estos temas que son bastante importantes. Pero por cuestión de tiempo, pues nos vamos a detener hasta acá. Recuerde que estamos viendo la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de legislación.